Hola, bienvenidos nuevamente a tu podcast favorito, preferido de mamis luchonas, mamás solteras. Y comenzamos. Bien, me quedé pendiente con el tema de mi historia como mamá soltera, como mamá luchona. Quiero recordarles, comentarles que este podcast, recuerden que está especialmente hecho para nosotras las mamás solteras, y lo hice especialmente pensando en las mamis como yo, que somos mamis luchonas, que nos esforzamos día a día por sacar a nuestros hijos adelante, porque entiendo más bien que es complicado, es difícil, es pesado. A veces no sabes de dónde sacar las fuerzas para seguir adelante y pues criar obviamente a un hijo. En mi caso pues ya nada más yo nada más tengo un hijo, pero entiendo que muchas mamis también tienen hasta 3 hijos. Y ya contamos la historia de Eli, que también nos quedamos a medias. Pero, por ejemplo, en su caso, que ella es mamá de 3 niñas. Y pues que entiendo que es complicado y a veces necesitas sacar esto para poder, pues como liberarte, ¿no? De no sentir esa presión de decir, de pensar más bien de que cargamos nosotros una culpa, como si fuera realmente nuestra culpa, nuestro error, el que seamos mamás solteras. Lo vuelvo a recalcar. Hago este espacio especialmente para nosotras porque se nos juzga mucho a la mamá soltera. Piensan que realmente es como si tú quisieras pues cargar con todo esto tú sola, y realmente pues no es así. Pero bueno, quiero continuar con mi historia porque mi historia también es muy larga y pues ya saben, para los que han visto los podcasts anteriores, que tenemos muy poco con este podcast, con este canal de mamis luchonas. Yo creo que tenemos o estamos para el mes. Estoy contenta, la verdad. Sé que vamos pues despacio porque pues Roma no se hizo en un día, ¿verdad? Pero me encantaría que visitaran mi canal, que se suscriban y denle like a los videos. Me gustaría también que contaran su historia, que me contaran su historia. Y si quisieran que realmente que toquemos especialmente un tema para comentarlo, para platicarlo, y si quisiera alguna de ustedes contar su historia también, para soltarse, para hacer un poquito más de conciencia, para que digas, no me juzgues, que yo sé que no le tenemos que demostrar nada a nadie, pero muchas veces sí se necesita para poder soltar todo esto que traemos adentro. Como por ejemplo yo, mi historia, que muchos también me decían que yo, porque ¿por qué no dejaba que el donador viera a mi hijo? ¿Por qué decía que no era su papá si realmente era su procreador? Y yo, tú hablas de lo que tú ves, de lo que tú escuchas, pero realmente no sabes mi historia. No puedes juzgarme, no puedes venir a decirme, no puedes venir ni siquiera a quererme dar como consejos, si no sabes realmente mi historia. Pero bueno, continuamos con mi historia y me quedé en que el donador no, pues literalmente se esfumó, como una hada madrina, ¿no? Que se presenta y luego ya se desaparece y no la vuelves a ver. Pero bueno, mi niño estaba programado para el 16 de marzo y nació el 10 de marzo. Entonces, él sabía la fecha que iban a hacer y pues él me llamó una semana después de la supuesta fecha que teníamos contemplados. Obviamente yo creo que muchas me van a entender el punto de que cuando me buscó yo así de... Y se enteró qué fecha nació y después me habló.
Y me dijo que quería saber cómo estaba el niño, que pues sí, ¿no? Entonces pues obviamente yo estaba molesta. Pero sí le contesté y hablé con él y sí le dije muchas cosas de, obviamente, el tema de lo del niño. Y yo ya sabía que estaba con otra persona cuando, pues, se supone que él tenía que estar al pendiente de nosotros, ¿no? Porque todo el tiempo, pues, me lo negó, obviamente. Ya lo platiqué, cuando yo me enteré de todo, de que me había sido infiel, pues, obviamente, una es la loca, ya saben, ¿no? La tóxica, estás viendo cosas donde no son y pues la culpa es de una porque pues encontraste cosas que no debías encontrar. Pero bueno, no volvimos a hablar después de eso. Yo le dije que pues yo ya sabía que estaba con otra persona, que yo reclamando, bueno, no, ni siquiera fue reclamo, o sea, más bien yo se lo comenté y le dije que ¿cómo era posible que no hubiera hablado para preguntar si estábamos bien, si el embarazo iba bien? Como ya lo comenté también, yo tuve un embarazo muy delicado al final. Yo tuve realmente un embarazo muy triste, o sea, yo todo el tiempo estuve estresada, me la pasé mal. Entonces, obviamente mi enojo, mi molestia era el que, ¿cómo te atreves a hablarme hasta ahorita? O sea, si tú supiste, porque estuvo al pendiente, claro que sí, o sea, no conmigo directamente, pero él supo, él sabía. Entonces, siempre me volteó todo, o sea, siempre me volteó la tortilla de decir que yo tenía la culpa y todo, que yo veía cosas donde no era, cuando él ya tenía una relación, o sea, tenía una relación. Y todo el tiempo me decía, según quién, y yo le dije, te vieron, hay fotos y hay video, y solamente así me lo aceptó. Claro que no había video, pero sí había fotos de la persona con la que después yo hablé, que después voy para allá. Entonces, después de eso ya no volvimos a hablar. Ya él nunca fue para decirme si necesitaba leche, si necesitaba pañales, nada, nada, nunca nada. No sé ni siquiera por qué hizo la llamada, a lo mejor como por decir, ay, sí, ya le llamé, y está bien. Porque sé que no lo hacía porque lo sentía. Realmente uno también se da cuenta de eso. Él no tuvo como que esa intuición, ese cariño, de ese acercamiento de papá. Realmente nunca lo tuvo y hasta la fecha no lo tiene. Después yo fui a pasar Año Nuevo a la Ciudad de México, que tengo familia allá, que muchos ya saben que él pues radica allá en la Ciudad de México. Yo con la que tenía contacto era con su mamá, en aquel entonces, con la mamá y con la hermana, o sea, la tía de mi bebé y pues su abuela en este caso. Yo nunca estuve cerrada a que mi hijo conviviera con su familia porque yo decía, mi hijo merece tener a su familia. Entonces yo nunca fui egoísta en ese aspecto, en ese punto. Yo quise que mi hijo tuviera su familia. Y en sí yo quería que mi hijo tuviera a su papá cerca y presente, pero pues eso no le nació al papá. Pero bueno, entonces yo tenía contacto con la mamá y con la tía. Yo me fui a pasar Año Nuevo a la Ciudad de México y la mamá quería conocer al niño. Entonces, pues yo se lo permití. Obviamente fue la señora a conocer al niño y la hermana. Y pues obviamente después, al día siguiente me habló él, me habló el donador y me dijo que sí lo iba a dejar conocer al niño. Obviamente yo también molesta porque pues desde que el niño nació nunca hubo un contacto, nunca hubo nada. El niño tenía 9 meses, tenía 8 o 9 meses mi bebé. Y yo le dije, ya va a cumplir el año y hasta ahorita lo quieres conocer. Y me dijo, pues sí, sí lo quiero conocer. De que al inicio yo le dije, claro, sí lo puedes conocer, solamente que pues me vas a tener que dar todo lo que ya se dio, ¿no? Obviamente yo hablé con el hígado en ese momento, sí lo aceptó. Y
Y me dijo, órale va, entonces me mandas la cuenta. Y hasta ahí quedó. Entonces, pues obviamente yo estaba molesta porque nunca fue para mandar un mensaje, para preguntar si el niño estaba bien, si comía. Todo eso obviamente a uno como mamá le duele. O sea, muchas veces piensan y lo veo casi diario en las páginas que me salen de, pues el mismo algoritmo me lleva para allá, de decir los hombres a la importancia de elegir a un buen papá o el que siempre están reclamando el dinero. No, no se reclama un dinero, no se reclama una pensión, se reclama el tiempo, el que una como mamá no quieres que tu hijo sufra, quieres que conviva con su papá, porque la decisión de tener al hijo fue de ambos. No lo hice yo sola, no se hacen los bebés solos. Cuando una madre se va a una clínica a hacer una inseminación artificial, pues entonces sí, ahí una decide ni siquiera saber quién es el papá. O sea, ella quiere ser mamá y está con la decisión de ser una mamá soltera, pero en este caso no, y eso es algo que muchos no entienden. No entienden que no es el de que, ay, ahí te van 300 pesos, o ay, ten lo que se pelea. Para empezar, la cifra ni siquiera la ponemos nosotras, esa cifra se pone ante un juez. O sea, no lo decidimos nosotras. Entiendan que lo que aquí duele, lo que duele y habla el dolor a través del coraje, es que es muy fácil para un padre abandonador, o no sé cómo se diga, en este caso para mi donador, el donador de mi hijo, en este caso es, yo no te peleo un dinero, yo no te peleo el que nos hayas sido infieles. Bueno, pues sí, porque cuando faltas a la mamá, le faltas a tu hijo. Cuando estás casado, no le faltas solamente a tu esposa, le faltas a tu familia y a tu hogar y a tu casa. Entonces, en este caso, yo lo dije, Diosito, si esto es algo bueno para mi hijo, si mi hijo va a tener un buen papá y él va a ser un buen papá y va a estar presente y todo, mira, yo me callo, yo acepto porque yo quiero que mi hijo tenga a su papá. Y se dieron las cosas, digo, para más adelante y no, pues obviamente no, hasta la fecha. Este hombre no se ha presentado, que lo vuelvo a decir, yo lo busqué y no lo busqué como hombre, lo busqué como el padre de mi hijo y, y pues hasta la fecha no hemos tenido ninguna respuesta, al contrario, él me bloqueó, pero bueno, quiero que se sepa, o sea, más bien a lo que íbamos a lo que voy es que no se pelea una cantidad de dinero. Lo que, lo que aquí es que yo sé que la mayoría de las mujeres esto es lo que notamos y lo que vemos y que muchas hablan también a través del coraje, o sea, hablamos con el hígado de que no te dejo ver a los hijos, van y pelean con la mujer en turno, que le dicen hasta lo que se va a desvivir el procreador, o sea, yo entiendo ese punto. Pero no se habla solamente de dinero. O sea, realmente es un deber ser para nuestros hijos. Es una ley que le corresponde al hijo, al menor, porque no se hizo solo, porque hay una u otra persona que tiene tus genes, que tiene sus genes. Entonces, total, yo en ese momento pues sí hablé con el hígado. Hablo con mi abogado, porque en ese momento yo tenía mis asesores. Hablo con mi abogado y le digo, oye, me habló fulanito de tal, pues que quiere conocer al niño, pero pues yo le dije esto y esto. Entonces, por asesoría de mi abogado, acepté que lo viera. Después hablé con su mamá, porque yo no tenía el contacto con esta persona. Después hablo con su mamá y le digo, dígale a fulanito que me llame, por favor. Entonces ya me habla y yo le dije, si quieres conocer al niño, va a ser bajo mis reglas y va a ser en donde yo diga y a la hora que yo diga. No, pues que sí. Entonces nos quedamos de ver en una plaza comercial. Él pasó por nosotros
y nos fuimos para la plaza comercial. Nos fuimos a una plaza comercial. Yo nunca toqué el tema nunca le reclamé nada, nunca se habló de eso. Él solamente sí se encargaba como de decir que yo había tenido la culpa, como tratando de demostrar que pudimos haber sido una familia, pero que si yo no hubiera hecho nada, a lo mejor las cosas hubieran sido diferentes. Eso es lo que hace un narcisista. Y ahorita lo voy a decir por qué. Cabe recalcar y mencionar, y ya lo he dicho también anteriormente, yo todo mi embarazo y después de mi embarazo estuve con asesoría psicológica y estuve con psicóloga y estuve con psicólogo también. Entonces, estuvimos en la plaza comercial, él convivió con el niño, la verdad es que fue muy poco el tiempo que estuvimos porque él tenía que ir a trabajar. Estuvo con él. Y pues mi bebé la verdad estaba muy chiquito, entonces pues él ni siquiera se acuerda. Pero sí estuvimos juntos, sí nos vimos. Me llevó a un súper porque le dije que necesitaba comprarle pañales porque para esto nosotros íbamos por 4 días y mi bebé se me enfermó, entonces nos quedamos como 15 días. Al niño le dio una bacteria y pues bueno, este tema se alargó demasiado. Y pues obviamente estábamos en el hospital, estuvieron a punto de internarlo. Era la primera vez que mi bebé viajaba. Entonces yo creo que pues como estaba muy chiquito y todo esto, pues obviamente era lógico que se iba a enfermar. Pero bueno, fuimos a un súper, me compró pañales y me compró leche. Las únicas que recibí, la verdad. Y siento que en el momento como que él lo sentía, como que en ese momento él mismo decía, puta, o sea, pudimos ser una familia, pero pues no se pudo. Pero son de esas personas que no aceptan sus errores, que no aceptan pues sí, o sea, no aceptan que están mal. Entonces, yo la verdad honestamente no, al día siguiente nosotros nos regresábamos. Yo honestamente no puse en ningún punto de que nos había engañado, de por qué lo había hecho, por qué no había llamado, por qué no había preguntado por qué el niño estaba bien. En ese momento yo no dije nada, yo quise que pasáramos el tiempo bien y lo pasamos bien. Y nos regresó a la casa y hasta ahí quedó. Quedó en que iba a ser un papá presente, sí lo dijo. Después, al día siguiente pasó por nosotros y nos llevó al aeropuerto. Llegamos temprano al aeropuerto y comimos ahí en el aeropuerto, estuvimos juntos y él me dijo que quería recuperar a su familia. Me dijo que quería recuperar a su familia, que sabía que se había ausentado un año, pero que quería enmendar sus errores y que quería recuperarnos, que quería estar con nosotros. De verdad lo digo, de verdad lo acepto. Yo sabía que él había hecho muchas cosas y que me había hecho mucho daño, porque él realmente no supo por lo que yo pasé en el embarazo. Pero yo me ponía a pensar como mamá. Yo decía, yo quiero que mi hijo tenga a su papá, yo quiero que mi hijo crezca con su papá. Entonces, vamos a darle una oportunidad. Sí lo pensé. Estuvimos hablando por teléfono todos los días. Hacía videollamada todas las noches. Él llegaba muy tarde a su casa. Casi siempre nos hacía videollamada 10:30, 10 de la noche, 11 de la noche. Y pues él pensaba o esperaba que yo mantuviera al niño despierto para que pudiera verlo. En ocasiones sí lo hacía, porque pues el niño se quedaba despierto, el niño estaba muy chiquito y pues en ese tiempo no tenía como tal todavía un horario para dormir. Entonces entre semana lo entendía. Estuvimos hablando bien ese tiempo, incluso me habló de casarnos, que quería que el niño tuviera sus apellidos, que lo revisara, porque ya lo dije, ya lo mencioné anteriormente, mi hijo tiene mis apellidos porque para esto nunca se presentó y cuando yo lo busqué nunca me respondió. Entonces,
le dije, lo checamos. Literalmente sí le dije, lo checamos porque él quería casarse. Entonces, esto fue para principios de año, que apenas iba a cumplir un año mi bebé. Él me dijo que quería estar aquí, que quería pasar el primer año con mi bebé. Me dijo que si le hacíamos una pequeña reunión con la familia, los más allegados y sus padrinos. Y yo dije, va, o sea, como que el ver al niño le remordió un poquito la conciencia en ese momento. Y él me buscó, o sea, sí me buscaba a mí también, no buscaba solamente el tema de papá. Y él me dijo que quería estar conmigo, que quería estar con los dos juntos. Entonces me dijo, piénsalo, porque él quería el paquete completo. O sea, él me dijo, primero me dijo que si yo no aceptaba, que estaba bien y que le iba a respetar, que porque él no quería que el hijo, o sea, mi hijo creciera con el de que viera a sus papás pelearse y que no se quisieran. Y realmente yo estaba en el proceso de demuéstrame que realmente quieres ser un papá presente y que realmente estás arrepentido y que vas a hacer las cosas bien. Y entonces va, lo pensamos y lo contemplamos. Vuelvo a lo de las llamadas. Entre semana yo entendía que pues salía ya muy tarde de trabajar y pues que llegaba muy tarde a su casa, pues estás hablando de la Ciudad de México y pues él, o sea, entendía esa parte o se lo compraba en ese momento. Pero hacía lo mismo los fines de semana, o sea, los sábados y los domingos. Entonces yo decía, yo entiendo que entre semana se alargue el tiempo y que pues ya llegas muy cansado y tal, y entiendo. Pero sábados y domingos se supone que no trabajabas. Sábados trabajaba hasta mediodía, hablando mediodía hasta las 12, 1 de la tarde. Y terminaba hablando hasta las 11 de la noche. Después me enteré por qué. Pero entonces yo le reclamé eso y para él fue como que, ay, ya vas a empezar otra vez y no sé qué, con tus cosas, ¿no? Entonces, si se supone que tú querías recuperar a tu familia y se supone que querías hacer las cosas bien conmigo, no entendía el por qué estaba haciendo eso. Y pues obviamente lo sintió como reclamo. Y otra vez, o sea, se quedó de, ¿no? Yo lo seguí buscando y yo le dije, piensa muy bien lo que quieres, porque yo no quiero causarle yo no quería precisamente eso para mi hijo. O sea, que él, ¿por qué no habla papá, mamá? ¿Por qué no viene papá? Yo no quería eso. Y sí se lo dije. Y pues, aquí su respuesta, ¿no? Después me enteré, porque gracias a la página que salió en Facebook de Papás Deudores, que sigue siendo una figura presente de él ahí, me enteré de muchas cosas. Muchas personas dieron conmigo y me dijeron que era la pareja en turno. La pareja con la que estaba saliendo cuando yo estaba embarazada. Entonces, yo decidí hablar con ella, pero yo hablé bien con ella. Nunca le reclamé, nunca le dije eras una tal por cual, nunca hubo una ofensa de mi parte, nunca lo hubo. Realmente yo le mandé un mensaje primero y yo le dije, me das la oportunidad de hablar contigo de mujer a mujer. Y obviamente al inicio pues como que, no, pues obviamente no me contestó al momento. Y después me dijo, ¿quién eres? Y tal, ¿no? Y ya le dije, mira, yo soy tal persona, yo estuve con esta persona, yo nada más quiero que sepas y que te enteres que él tiene un bebé que tiene 1 año, que nunca se ha hecho cargo del niño, no lo quiso reconocer, no nada. ¿Qué ganaba yo con esto? Yo lo que quería era que se enterara y se diera cuenta, porque obviamente mientras yo estaba embarazada, ella estaba con él, ella salía con él. Entonces, cuando nace mi bebé, pues obviamente él ya estaba con ella. Y no nada más era ella y yo, había otras personas que también dieron conmigo. Y salieron muchísimas cosas. Entonces, mi punto aquí es el que todo el tiempo me reclamó, el que me dijo que yo era una tóxica, me dijo cosas muy hirientes y todo el tiempo la culpa fue mía cuando él estaba
con una en turno, que creo que era la formal en su momento. Más bien tenía dos formales, porque también hablé con la otra persona, que era con la que se iba los fines de semana, porque no vivía en la Ciudad de México, vivía, creo que en los alrededores, tipo Puebla o algo así. No era Puebla, pero vaya, para que se den una idea, o sea, él salía de la Ciudad de México los fines de semana para pasar los fines de semana con ella. Entonces, y todo esto salió por fechas. Cuando yo hablé con esta mujer, que también es mamá, soltera, tiene dos hijos, tiene una niña y un niño, y también pasó por las mismas circunstancias. Y lo sé porque ella me lo dijo, porque yo hablé con ella. Cuando yo hablé con ella, que lo digo, nunca fue para ofender ni nada, ni siquiera hablé mal de él, solamente realmente le dije lo que había pasado y lo que era. Entonces le dije, solamente quiero que sepas pues esto y esto y esto, ¿no? De que pues es un papá ausente, no estuvo presente, estuvo conmigo, nos vimos tal fecha, me dijo que quería casarse conmigo, me dijo que se iba a venir a vivir a Monterrey y eso es cierto. Y ella me dijo, ¿qué fechas? Le pasé las fechas, yo estúpidamente eliminé todos mis mensajes, pero se quedaron guardados uno en archivos, que era donde me decía que él se había ausentado un año, pero que quería estar con nosotros y que iba a hacer todo lo posible por estar con nosotros. Aún así, ella sabiendo eso, se quedó con él y le creyó a él. Él dijo, y él le dijo a ella, que el niño no era de él, porque yo tenía una reputación dudosa. Entonces, él no conocía nada de mí acá. Eh, Él no sabía quiénes eran mis amistades, no sabía realmente mi vida personal como para decir que yo tenía una reputación dudosa, cuando él tiene 4 hijos de diferente mamá. Pero bueno, y ella me dijo, bueno, ella le creyó, que le dijo, porque eso después me lo dijo. Y yo le dije, tan fácil como era hacerse la prueba de ADN, la prueba de paternidad, y no quiso. No quiso y aún así ella le creyó. Ella le creyó a él. No sé si todavía siguen juntos, la verdad es algo que no me interesa porque realmente, como dicen, o sea, el que se lo queda pierde. Entonces, eh, ella me dijo, ¿y qué es lo que quieres que yo haga? O sea, ¿qué esperas de mí? Porque si tú estás pidiendo o reclamando una manutención, pues con quien deberías hablarlo es con él. Entonces yo me quedé, porque según ella es de familia bien, y es una niña bien, según ella. Entonces yo realmente lo dije, ella va a recapacitar, ella va a abrir los ojos. O sea, yo quise hacerlo también por decir, oye, tú eres mamá soltera, tienes 2 hijos, el papá de tus hijos prácticamente era lo mismo. Entonces, porque lo digo, lo hablamos bien, o sea, hablamos bien. Y después ella me dijo que no, que prácticamente él, o sea, su relación era como ay, tengo ganas de salir hoy y salgo con él, porque todavía tengo hasta los audios que me envió diciéndome que ella no quería nada serio con él. O sea, que no tenía nada formal, que porque una persona así no era para tener algo formal. Y después, obviamente, porque muchas dieron conmigo, que yo me sorprendí porque las exparejas de esta persona, del donador, fueron más comprensivas conmigo que la que era su novia en turno, que se supone que era de familia bien y que tenía valores. Se fueron más comprensivas las otras chicas, que creo que ellas pelearon más que yo por el tema de lo que había hecho él. ¿Por qué no se quiso ser responsable? ¿Por qué no era un hombre responsable? ¿Por qué no era un papá responsable? Ellas me decían, es que demándalo, es que hace esto, es que hace lo otro, tal, 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 tal. Y realmente yo no quise hacer nada de eso. Yo no quise meter demanda. Sí hablé, sí me asesoré con varios abogados, porque yo no quería que el día de mañana él se presentara como si nada a querer conocer o a querer estar con su hijo. Que más adelante voy a hablar con un abogado para que nos asesore y las asesore también de muchos temas. Que el papá, si se ausenta 90 días, si no tienen respuesta de él, él no puede reclamar absolutamente nada. Él no puede reclamar tiempo con el niño, no puede reclamar pensión, no puede reclamar sus derechos como papá, porque pues después de 90 días ya no hay como tal un derecho.
Yo siento que él realmente lo hizo con toda esa intención. Él no quería ser responsable, él no quería ser un papá. Él no quiso ser un buen papá, ni quiso ser un papá presente. Y también lo sé porque lo sé por el tema de sus otros hijos. En muchas ocasiones, cuando se posteaba a este señor en la página de deudores, posteaban a su familia, a toda su familia y creo que hasta a sus hijos, a los mayores. Y el hijo mayor, su manera de reaccionar, su manera de responder, perdón, fue también como, te das cuenta del rencor y el dolor y la frustración que él siente también, como decir, no necesito que me recuerdes que tengo un papá que no sirve para nada. Y él solamente le dio como un me encanta, no, un me divierte. Su manera de responder como de decir, ay, los está mandando a la fregada. No, güey, o sea, no te das cuenta realmente que no le enseñaste a tu hijo valores tampoco. Que, que eso habla de la ausencia de un padre también. Pero bueno, eso yo creo que ya es un tema más grande. Y como les digo, es una historia muy larga y te quieres concentrar en algo y se va para otra cosa y luego para otra y luego para otra y luego para otra. Y créanme que mi historia también es muy grande y a pesar de que eso solamente fueron 2 años, 2 años que aparte él ni siquiera fue una persona presente. Yo creo que cuento las veces que él se presentó o se hizo presente con los dedos de una mano en 2 años. Y digo, con esta mujer también que la estuvieron etiquetando 1 millón de veces y me buscaba a mí diciéndome, Marina, ya te dije que yo no tengo nada con fulano de tal, ya dejen de estarme posteando y no sé qué, porque yo siento que las otras mujeres, las exparejas de esta persona, le tenían todavía más coraje, no sé por qué, porque yo que tengo un hijo de esta persona, siento que en mi corazón o en mi alma debería de haber más rencor y realmente me siento liberada. Yo siento que me ayudó mucho, que obviamente yo el querer salir adelante, el querer sacar a mi hijo adelante me ayudó mucho, porque no puedes vivir con tanto odio y rencor en tu vida. Para empezar, yo lo dije, el odiar a una persona es darle demasiada importancia, es dedicarle tiempo, y es regalarle tu energía a esa persona, a una persona que realmente no vale la pena y no vale nada. Yo creo muy, muy, muy cañón en el karma. Y yo sé que un día, no sé si se le bote la canica, si le explota el chip o algo, y yo sé que un día él va a sentir ese remordimiento. A lo mejor se va a tardar años para eso. ¿Qué voy a hacer yo con mi hijo para que mi hijo... Obviamente yo no voy a lastimar a mi hijo en decirle, tu papá no te quiso, no sé cómo se va a manejar la situación, pero voy a tratar de hacer todo lo posible y lo posible para que mi hijo no sufra. Espero de verdad que si esta persona, el donador, si realmente tienes corazón y alma y tienes un poquito de remordimiento, que realmente no lo buscara. Porque es causarle un daño que si realmente tú como papá sabes lo que se siente, porque tú lo sabes, el donador lo sabe porque pues él también fue abandonado, o sea, le hicieron lo mismo a su mamá y él sabe el dolor que se siente, o sea, él odia a su papá, él sí lo odia y sabe lo que es eso porque le guarda mucho rencor y lo sé porque él me lo platicó también. Y si él sabe el dolor que se causa, el dolor que se siente, con el dolor que vives, con el remordimiento que vives, ¿por qué hacerlo? ¿Por qué hacérselo a tu sangre? Si yo sufrí en mi infancia, si yo sufrí con mis papás y yo sé lo que se siente, yo no le voy a causar ese dolor a mi hijo, porque él no tiene la culpa. Bien dicen, ellos no piden venir a nacer, ellos no piden
ellos no eligen esta vida, aunque muchos sí dicen que desde antes elegimos a nuestros papás y todo. Pero la decisión fue de uno. O sea, la decisión la tomé yo. Yo tomé la decisión de querer tener a mi hijo, porque fue un hijo demasiado deseado. Y él también tomó decisión de ser padre por cuarta vez. Y aún así no hizo las cosas bien. Pero bueno, es una historia demasiado larga, de verdad. No termino aquí tampoco todavía, falta mucho. Pero, pues ahí va un poquito, una tercera parte de mi historia, que todavía falta mucho. Pero voy a hacer más historias. Espero que puedan unirse a nuestro canal, que nos cuenten también su historia, sus experiencias, sus vivencias, porque sé que a veces solamente necesitas descargarte y desahogarte. Sé que lo necesitas, sé que lo necesitamos. Suscríbanse al canal de Mamis Luchonas, cuéntenme su historia, mándenme sus historias o mándenme sus reseñas o lo que quieran. Y recuerden que tenemos a un apoyo que es un apoyo psicológico para quien también lo necesite. Nos pueden mandar mensaje, mándenme su link o su página y yo me voy a comunicar con ustedes porque sé que hay muchas que sí necesitamos asesoría especial para no ahogarnos, para no sentirnos con ese estrés o con ese cargo o con ese peso tan grande que es, porque sí es un peso grande ser mamás luchonas. No se queden ahí, o sea, no tiren la toalla, no tiren la toalla porque yo se los puedo decir, yo se los garantizo si se puede, realmente el sol sale y cuando una se enfoca en sí misma, créeme que las cosas salen y salen para mejor. Entonces, no se me achicopalen, no se me agüiten, que créanme que sí se puede, sí se puede, sí se puede. Por favor, mándenme sus historias, denle like, suscríbanse. Recuerden que somos mamás luchonas, pero sí se puede y sí podemos con esto. Denle like, por favor, suscríbanse a mi canal y para quien quiera asesoría, de verdad, con gusto vamos a estar aquí. Bueno, les voy a tener sorpresa para más adelante, créanme que sí. Y gracias por estar en este espacio conmigo, gracias por escucharme, gracias por ver mis videos. Síganme, por favor, suscríbanse y les mando muchos besos a todas las mami luchonas y a los papis luchones también, porque sí que también hay. Nos vemos para la próxima. Besitos.